Diálogo Directo. Pichincha Universal. 17 horas con 38 minutos. Ya estamos en contacto con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Le saludamos cordialmente. Muy buenas tardes, señor Pita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Un saludo cordial para usted y un saludo cordial para la audiencia. Bien, ¿son justificados los temores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que esta mañana en nuestro informativo señaló que existiría la posibilidad de que se trastoquen algunos aspectos de la organización del proceso electoral, como calendario, fechas, incluso capacitaciones que eventualmente puedan desarrollarse, elecciones internas para nominación de candidaturas, etcétera? Y por eso ella cree que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre esta posibilidad de postergar el proceso electoral para una fecha diferente a la señalada en primera instancia. ¿Cuál es su pronunciamiento, vicepresidente? Primero hay que tener presente que hay fechas que no pueden modificarse porque constan en la Constitución. Imposible alterar la fecha de posesión de las nuevas autoridades. Y ese es nuestro límite, por llamarlo de alguna manera. El resto de actividades de cualquier tipo relacionadas con el desarrollo del proceso pueden perfectamente ser replanteadas, porque si bien es cierto son parte de un reglamento o incluso estando dentro de la misma norma electoral, como son los plazos de inscripción de candidaturas, en algún momento dado se podría conseguir a través de resoluciones de la misma Asamblea Nacional, que es la única que puede interpretar la ley, podríamos nosotros llegar a ciertos consensos. Por otro lado, el tema de inscripción de candidaturas falta mucho. Primero tenemos que convocar procesos electorales. Después de convocados los procesos electorales es que viene el proceso de designación de candidaturas. Los procesos de democracia interna pueden totalmente esperar. Yo creo que la opinión muy personal, por supuesto, de la señora Presidente no tiene justificativo. Desde mi punto de vista, se está apresurando. Tenemos perfectamente tiempo. Es evidente que vamos a estar desafiados para trabajar con mucho más dedicación, doble jornada, posiblemente contratando más personal, pero en definitiva con un buen liderazgo, y eso va a ser muy importante, liderazgo, distribución de responsabilidades, de tal manera de que todos sepan lo que se tienen que hacer y que sepan que están orientados por gente que sabe. Creo que perfectamente vamos a poder llegar dentro de los plazos que están previstos. Usted dice que eventualmente se tendrá que trabajar a doble jornada y contratando más personal, pero ¿cómo va a ser posible aquello si justamente se ha anunciado una reducción de $22 millones del presupuesto previamente asignado? Personalmente no conozco en qué rubros es que la Presidente menciona que se están dando ahorros. Lamentablemente el resto de consejeros, o por lo menos me permito hablar por el doctor Verde Soto y yo, no tenemos absolutamente conocimiento de cómo se están llevando adelante las negociaciones entre doña Diana Tamaín y el Ministerio de Finanzas, lo cual no está bien, porque al final del día es el Pleno el que va a tener que aprobar ese presupuesto. Yo he sido crítico respecto a ciertos valores que en la proforma original se nos presentó, como por ejemplo el por qué tenemos que necesariamente contratar con el Instituto Geográfico Militar la impresión de papeletas. Hay un rubro sumamente elevado en cuanto a lo que corresponde a comunicación. La elaboración de todos los productos comunicacionales se estarían tercerizando. Tenemos un departamento de comunicación. En otras ocasiones, ese departamento de comunicación es el que ha trabajado produciendo estos productos y no hemos tenido que tercerizarlo. Si la gente que está actualmente responsable de esa no sabe hacerlo, habrá que reemplazarlos, mandarlos a su casa. Pero debemos tener gente eficiente y el desafío es inmenso en cuanto a que
sean bien liderados, que es lo que acabo de mencionar. Menciono también el tema de la seguridad. La presidenta dice que hay un ahorro de $1 millón en términos de la seguridad que brinda la policía, pero es que eso tenía casi un incremento de $1 millón y pico a cerca de $7 millones de dólares. Por lo tanto, es total y absolutamente injustificable en un año y algo más un incremento de esa naturaleza. Por lo tanto, no conociendo cuáles son los pormenores, cuáles son los rubros, no puedo hacer un juicio de valor, y sí creo que todo esta negociación, entre comillas, que está llevando adelante la presidenta con el Ministerio de Finanzas, se podría después estrellar contra la opinión que a nivel de pleno vamos a tener y que va a provocar más demoras en un asunto tan importante para la marcha normal de la institución. Por ejemplo, la presidenta dijo que se dejaría de pagar a los presidentes de las juntas receptoras del voto esos $20 que se les otorgaba por asistir a este deber cívico. Ahora, según la presidenta, se les pedirá a las instituciones públicas que les den un día libre para compensar ese día de trabajo. ¿Qué opina de esta propuesta? En ocasiones anteriores se ha intentado establecer para los estudiantes jornadas libres, para los empleados privados y públicos jornadas libres, pero al final no ha funcionado. Definitivamente la experiencia, y yo he estado vinculado con muchos procesos en el pasado, no han funcionado. Obviamente el estímulo económico es importante. Yo creo que podría haber una revisión en otros rubros, como los que estoy mencionándole en este momento. En el área informática no conozco cuál es la opinión hoy de la señora presidente respecto a su argumentación de que si no se le da dinero para los equipos nuevos no hay elecciones. Está cambiándose el discurso, pero ese tema no está lo suficientemente debatido. Por lo tanto, hay muchos aspectos. Hay un tema por ejemplo, en la organización de procesos a nivel de delegaciones. Es urgente establecer la orden de que se le dé prioridad a la responsabilidad en las diferentes frentes de trabajo a los empleados de carrera. Hay provincias en las que esos empleados de carrera, que son en muy buen número, con mucha antigüedad, son totalmente marginados del quehacer de la delegación en épocas de carácter electoral. ¿Con qué motivo? ¿Por qué razón? Vaya usted a saberlo. Hay algunos mal pensados que creemos que es por intereses políticos para que esos empleados no miren lo que se está pasando. Pero esas cosas son las que se tienen que, insisto en la expresión desde el comienzo, con liderazgo, con transparencia, con eficiencia, trabajando en equipo, se pueden lograr a efecto de conseguir ahorros significativos y no necesariamente cuestionando el pago a los miembros de las juntas receptoras de voto. ¿Qué opina usted acerca de esta propuesta de que se elimine el gasto electoral para los partidos políticos? El partido creo ha dicho que devolverá el dinero que se le entregue para... Esa es una decisión que tendrán que tomar las organizaciones políticas. La asignación del fondo partidario, porque hay que diferenciar dos cosas. Uno es el fondo partidario, que está establecido en Constitución y está establecido en la norma electoral, que permite que las organizaciones políticas puedan desarrollar sus actividades y que tienen que ser justificados ante Contraloría para ver que ha habido eficiencia, transparencia en estos gastos. Por otro lado, el fondo de promoción electoral es un fondo por el cual el Estado asume la publicidad en medios, que significa prensa, radio, televisión y ahora medios digitales y pancartas. ¿Para qué fin? Para evitar que exista esta situación de que alguien con muchos recursos, un candidato con muchos recursos, pueda desarrollar una gran publicidad y alguien que no tenga recursos no lo pueda hacer. Por lo tanto, la decisión de renunciar en el primer caso o la decisión de devolver en el siguiente caso, habrá que encontrar los marcos legales pertinentes, pero es perfectamente posible, es patriótico por parte de las organizaciones políticas que así lo están manifestando y hay que aprovechar la oportunidad de que así lo han manifestado. Por lo tanto, corresponde al Estado, a Contraloría, a la Asamblea o a las instancias legales pertinentes encontrar los mecanismos para que tal situación se dé, porque si no quedan en meras declaraciones. Porque simplemente digo, yo quiero devolver,
nadie me dice cómo, y pues simplemente termina toda esta crisis y no he devuelto. ¿Cómo están coordinando, señor Pita, las actividades del el Consejo Nacional Electoral en el desarrollo de esta emergencia sanitaria? Porque, como es de conocimiento nacional, todo el mundo se encuentra cumpliendo una cuarentena. ¿Cómo está entonces trabajándose a nivel de los vocales y de los funcionarios más importantes para continuar con los trabajos del CNE? Personalmente yo estoy en contacto permanente con quienes trabajan en mi consejería, con mis asesores, y ellos por su lado están también en contacto permanente con quienes tienen responsabilidades en diferentes frentes de trabajo. Así, por ejemplo, conozco que hay proyectos de resoluciones, perdón, de proyectos de carácter legal en cuanto a cómo manejar el proceso en las diferentes actividades que se están ya manejando y que nos llegan a nosotros, que le llegan al asesor legal para su análisis pertinente, de tal manera que cuando ya retomemos el trabajo normal tengamos los cuerpos legales listos para ser revisados y aprobados. Por un lado, estamos hablando de reglamentos. Por otro lado, en la parte informática, yo personalmente, he instruido a quien me representa en un cuerpo recién aprobado en su creación, que es una comisión de delegados de consejerías, para efecto de mirar el avance de lo que está pasando a nivel de los diseños informáticos y tal. Es decir, en mi consejería estamos preocupados y estamos mirando, y creo que se está haciendo algún tipo de trabajo, porque no son trabajos que necesariamente tienen que realizarse en forma presencial. Finalmente, consejero, señor vicepresidente, ¿qué expectativas tiene usted sobre el pronunciamiento que tendrá que hacer la Corte Constitucional ante el pedido de la presidenta Diana Tamayo? Hay un error de concepción en esta afirmación de doña Diana. La Corte Constitucional no tiene nada que hacer respecto a este asunto. La Corte Constitucional no es un organismo de consulta. Se pronuncia sobre la constitucionalidad de leyes o de acciones realizadas o decisiones realizadas por la administración pública. Por lo tanto, no es por ahí la figura. Un tema como el que se ha planteado la señora Tamaín, de postergar la fecha de las elecciones, guarda relación más con interpretaciones de carácter constitucional. Por lo tanto, tendría que llegarse a una reforma de carácter constitucional, o tendríamos que creer que hacia el próximo año, hacia el mes de febrero del próximo año, esta conmoción se continúa y no podría posesionarse una nueva administración. Insisto, no va por la Corte Constitucional. Creo que es una afirmación que no tiene asidero de carácter legal. Creo que otras son las alternativas de carácter legal si se quiere todavía impulsar con esto. Pero ya ha habido manifestaciones de todo orden, no solamente las organizaciones políticas, candidatos también, incluso organismos públicos, que no creo que todavía sea el momento para hablar de esto. Hay tiempo. Muy bien, muchas gracias al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, que estuvo aquí en los micrófonos de Punto Noticias. Las 17:52. Hacemos una pausa. Punto Noticias, el mundo de la información. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.